glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser y con cada viento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu
sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser y con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y a la vez darte las gracias por acompañarnos. Como lo sabes, nuestro deseo es que puedas estar con otras personas, poder desarrollar una comunidad a tu alrededor, ya sea amigos, familiares, en tu sala, en tu casa, en una cafetería, en cualquier lugar en donde estés y poder no solo disfrutar un tiempo juntos, pero también poder alabar el nombre de Dios y poder aprender de la palabra de Dios juntos. Así que quiero darte las gracias por ser parte de este espacio y así poder ser la iglesia en todo lugar. Estamos en una serie titulada Todo o Nada. Son esos momentos decisivos cuando decidimos hacer algo y nosotros nos proponemos alcanzar esa meta que nos proponemos hacer y tomamos esta actitud de lo voy a dar todo o no lo hago, o lo voy a dar todo y luego me rindo y me doy por vencido, que intenté y fracasé. Pero es esta actitud de decir todo o nada. Y sabes, en esta serie Dios nos ha estado retando a que podamos tener ese tipo de pensamiento, esa mentalidad al buscar no solamente una relación más profunda con Él, pero para poder realmente obedecer en lo que Él te llama a hacer. Eso que Él nos pone a cada uno, nos creó con propósito para que podamos realmente dar todo de nosotros, poder darlo todo por Cristo y ver qué realmente Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros, porque lamentablemente, como lo dice Santiago 1:22 al 25, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvides lo que escuchaste, entonces Dios bendecirá tu obediencia. Y vemos entonces que estamos hablando de este tema porque lamentablemente yo creo que en la iglesia global de Cristo lo que más vemos son personas así, que están solamente siendo oidores de la palabra, pero que no la están aplicando, que no están obedeciendo, que no la están usando, no están haciendo lo que la Biblia dice. Y aquí el apóstol nos está diciendo que no nos engañemos a nosotros mismos al pensar que solo se trata de oír. Qué bueno es que podemos oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, crecer en ese conocimiento, pero sabes, al hacerlo te vas a dar cuenta que Dios te va a llamar a hacer algo, te va a retar a que hagas algo en su nombre que lo más seguro va a requerir de fe, y nos está retando a que seamos entonces hacedores. Y hemos venido hablando realmente en las últimas semanas de que necesitamos más y más personas que están dispuestas a servir, que somos entonces servidores, colaboradores en la misión y en el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si decimos que vamos a ser no solo oidores, obviamente vamos a oír la palabra, y qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la palabra de Dios, pero vamos a ver qué es lo que nos está retando a hacer. Y mi deseo es que estés realmente dispuesto a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Y el día de hoy vamos a hablar de este hecho que
cuando Él nos llama y decimos y tomamos esa actitud de darlo todo por Él, todo o nada, lo que eso significa realmente y lo que Él espera de nosotros es que podamos dar lo mejor de nosotros, que podamos realmente esforzarnos por hacer todo con excelencia. Al decir todo por Él, vamos a darlo todo y vamos a dar lo mejor de nosotros. No simplemente a dar todo, pero es ya en lo que pueda, en lo que me sobre o con las fuerzas que me queden. No, vamos a esforzarnos por hacerlo bien y dar lo mejor. Eclesiastés 9:10. Aquí nos está diciendo: todo lo que hagas, hazlo bien. Entonces vemos que es este consejo de dar lo mejor de nosotros por alcanzar realmente la meta que Dios nos ha dado y que ha puesto por delante de nosotros. Y vamos a estar estudiando en 2 Timoteo y cómo Pablo realmente está exhortando a Timoteo a hacer eso, a que se esfuerce por dar lo mejor de él, a ser realmente ese obrero digno, ese obrero que Dios desea que cada uno de nosotros seamos. Y en este versículo capítulo 2, versículo 15, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Vemos entonces que le está retando a que haga un esfuerzo por hacer lo mejor, por dar lo mejor de sí mismo para poder entonces ser hallado aprobado, que sea un buen obrero. Y realmente muchas veces pensamos que eso es algo muy difícil de hacer, ¿no? El poder llegar a esa expectativa quizá que Dios pueda tener de cada uno de nosotros. Y yo creo que en algún momento pues vamos a ver que cada uno de nosotros quizás tiene una definición diferente o una expectativa diferente de ser un buen obrero. Pero yo creo que vamos a estudiar y unos versículos antes que Pablo le está diciendo esto a Timoteo, también le dice hasta cierta manera un poquito de más claro en qué maneras él debe de dar lo mejor de él, y le da ciertos ejemplos, ciertas metáforas que el día de hoy vamos a hablar y que nos van a dar más claridad en la manera que Dios desea que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros, y nos va a dar estos ejemplos que podemos entonces aplicar y así todos poder estar en una misma visión, en un mismo corazón y poder tener el mismo deseo. Y entonces ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 2, pero unos versículos anteriores, en el versículo 3 al 7, fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo en base a esto. Le dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y aquí entonces le está dando un ejemplo, le está diciendo que vea cómo estas diferentes personas con diferentes vocaciones, con diferentes habilidades, realmente se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos para alcanzar una meta. Y estamos hablando de dar lo mejor de nosotros para poder obedecer y servir en lo que Él te está llamando a hacer, en lo que Él ya te ha equipado a hacer. Y nos reta a que demos lo mejor de nosotros. Y vamos a ver entonces, porque aquí menciona 3 personas, y el primero que menciona es un soldado, y vamos a tomar ciertas lecciones, y hay 3 lecciones que vamos a aprender de un soldado y lo que un soldado tiene que enfrentar para poder no solamente ejercer, para poder ser efectivo, pero para poder realmente lograr su meta y ser un buen soldado. Entonces, la primera lección que vamos a ver de ese pasaje que acabamos de leer, hablando de un soldado, número 1, es que debemos definir por qué estamos dispuestos a morir. Un soldado tiene claro y definido cuál es su misión, cuál es su labor, cuál es su trabajo, el por qué está ahí, es parte del ejército y está dispuesto a dar su vida por esa causa. Hay un dicho que escuché decir que dice que no estás listo para vivir hasta que no definas por qué estás dispuesto a morir. O sea, tú no estás listo a vivir, en otras palabras, tú no estás listo para dar lo mejor de ti, para dar todo de ti, a no ser que tengas claro por qué estás dispuesto a morir. O sea, si esa razón, ese propósito te va a costar la vida,
pues tienes que saberlo, ¿no? Y muchas veces si no lo sabemos, entonces no podemos dar lo mejor de nosotros, y por eso me gusta mucho esa frase de no estás listo a vivir hasta que no definas por qué estás dispuesto a morir. Tenemos que entender y tener claro el por qué estamos nosotros entonces dispuestos a morir. Y sabes, yo creo que eso es una manifestación del amor hacia esa persona o hacia esa causa, hacia ese propósito, cuando estás dispuesto a dar tu vida por él, por ella, por ese grupo, por esas personas, por esa causa, por esa nación. Y Juan 15:13, aquí Jesús nos está diciendo lo mismo, hay un gran amor. Dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Entonces, vemos que el amor es una manifestación de ese sentimiento y de esa causa de saber por qué estás dispuesto a dar tu vida, y el amor es parte de eso. Si tú amas esa causa, esas personas, entonces vemos que los soldados tienen claro por qué están dispuestos a dar sus vidas, estar dispuestos a dar sus vidas por la vida de los demás. Y yo no sé si tú has visto quizás algunas películas o shows de soldados y de lo dispuestos que están a dar su vida, y algunos de ellos es impresionante en los shows, pero estoy seguro que así tuvo que ser en la vida real, que, o sea, están dispuestos a dar su vida, y es como un gozo y un deseo de morir peleando, que no quieren otra muerte que no sea en el campo de batalla, dando su vida por una causa, por un rey. Recientemente estaba viendo un show español que fue supuestamente durante el año 1050, y era esta lucha entre reyes de provincias dentro de España, Castilla, Toledo, Zaragoza, y ver cómo estos hombres, o sea, iban a la batalla y era como que con un deseo aún de quizás morir ahí, ¿no? Era como que qué gran honor hacerlo. Ellos porque tienen claro de por qué están dispuestos a morir. Si tú no tienes claro eso, yo creo que va a ser difícil que podamos realmente entonces dar lo mejor de nosotros, y qué mejor que dar nuestra vida y darlo todo por Cristo, por ese propósito que Él nos ha creado, por eso que Él te está llamando a hacer, y que tú sabes lo que es. Quizá en este momento te está recordando qué es eso que Él te ha llamado a hacer, que estés dispuesto a hacerlo. Entonces, como un soldado, tenemos que definir por qué estamos dispuestos a morir. Número 2, debemos de estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. Yo creo que este mundo en el cual vivimos hoy, estamos demasiado cómodos, y la incomodidad es algo que nos afecta, que no deseamos y que nos impide realmente poder servir o hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. Es incómodo, no me siente bien, no me conviene, y esa comodidad impide que podamos llegar a alcanzar ese propósito de parte de Dios. Y cuando nuevamente estudiamos un soldado, vemos que los soldados lo menos que están son cómodos, especialmente si ellos están y fueron enviados en una exhibición, o si fueron enviados a otro país con una misión. Pueden pasar días en el bosque sin camas, solamente con lo que llevan. O sea, pasan momentos de incomodidad. Estos shows que te menciono, que de esos años de los 1100, 1200, eran soldados que pasaban toda una noche parados o sentados, o se acostaban y era una piedra donde dormían. O sea, era incómodo y es incómodo. Entonces vemos que tenemos que estar dispuestos cuando Dios nos llama y nos dice, nos pide que hagamos algo, y si estamos dispuestos a servirle, a dar lo mejor de nosotros, tenemos que estar dispuestos a perder esa comodidad. Segunda Timoteo 2:3, nuevamente aquí le está diciendo Pablo a Timoteo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. O sea, él está diciendo que esté dispuesto a hacerlo, y él sabía lo que también significaba perder esa incomodidad. Entonces nos reta a poder estar dispuestos a hacerlo. Y sabes, no hay nada en este mundo, no hay cosa grande en el mundo que fue alcanzada o realizada sin ningún tipo de sacrificio. Esa incomodidad va a requerir un sacrificio de parte nuestro. Y nada en el mundo es alcanzado si no hay un tipo de sacrificio. Esa incomodidad entonces es algo que debemos de estar dispuestos a hacer, estar dispuestos a sacrificar esa comodidad por el llamado de Cristo en nuestras vidas. Entonces, quiero que realmente pienses por un momento, Cristo se sacrificó por nosotros, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo como seguidores de Cristo, a poder entonces quizás sacrificar esa comodidad y poder hacer lo que Él nos está llamando a hacer.
Entonces pregúntate nuevamente, ¿por quién o por qué estás ofreciendo tu vida? ¿Por qué o por quién estás sacrificándote? ¿Es por Cristo y su propósito? ¿O son por cosas materiales, por cosas pasajeras, en vez de por cosas eternas que van a tener un impacto eterno? Entonces, como un buen soldado debemos definir por qué estamos dispuestos a morir. Tenemos que estar dispuestos a dejar nuestra comodidad. Y número 3, debemos de eliminar distracciones. Este mundo nos distrae en cualquier momento y por todos lados. Nosotros nos distraemos muy constantemente, y cuando leemos nuevamente ese versículo 3 y 4 de 2 Timoteo, dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo. Dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Entonces vemos claramente que es importante poder eliminar esas distracciones para poder mantenernos enfocados en lo que Dios nos está llamando a hacer. Pero constantemente nos enredamos en las cosas de este mundo, en las cosas, o vamos detrás de las cosas que no tienen un valor eterno, que nos distraen, que el enemigo usa para evitar que seamos efectivos. Y quiero que pienses por un momento quizás qué son esas cosas en tu vida que te distraen. Y puede ser una mejor pregunta es quizás cuáles son esas cosas en tu vida que no estás dispuesto o que no podrías vivir, que no estás dispuesto a dejar. Es decir, no puedo vivir sin esto, no puedo vivir sin Starbucks, o no puedo vivir sin la pizza, no puedo vivir sin mi sofá reclinable en la casa. O sea, ¿qué son esas cosas que en algún momento te pueden distraer, que no estás dispuesto a dejar, no estás dispuesto a sacrificar por Él? Vamos a darlo todo por Él, todo por Cristo. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Y quisiera entonces hacerte esta pregunta: si vamos a ser sus obreros, si vamos a dar lo mejor de nosotros por Él, entonces, ¿qué estarías dispuesto a dejar para así tener tiempo para servirle a Dios? Y quería preguntar qué estabas dispuesto a dejar para poder tener más tiempo para servirle a Dios, pero yo creo que muchos no están haciendo nada. Entonces la mejor pregunta es: ¿qué tendrías que dejar? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Eso que dices, no puedo vivir sin esto. Bueno, ¿qué estás dispuesto a dejar para servir a Dios, para obedecer ese llamado que Él está haciendo a tu corazón y dejar de ser oidores, pero que hagamos lo que Él nos dice y ser obedientes a su llamado en nuestra vida? ¿Has pensado realmente qué es eso? ¿O has pensado cómo cambiaría tu vida? Y estoy seguro que sería para bien si dieras más de tu tiempo, si dieras tiempo, tu energía, tu dinero en las cosas que realmente valen la pena, en las cosas que Dios te está llamando a hacer. ¿Tú te has puesto a pensar cómo cambiaría realmente tu vida? Esas son cosas que yo creo Dios está poniendo en tu corazón, recordándonos para que podamos dar lo mejor de nosotros en el momento que decimos: voy a servirle, voy a darlo todo por Él. Entonces, el primer ejemplo que Pablo le dio a Timoteo fue como un buen soldado que debía definir por qué estaba dispuesto a morir. Tenía que estar dispuesto a sacrificar su comodidad y eliminar esas distracciones como un buen soldado. El segundo ejemplo que le da es como un atleta. Y hemos hablado muy recientemente de los atletas, del tipo de entrenamiento que ellos enfrentaban. Pero ahí en ese versículo de 1 Corintios 9, 24 al 27, tenemos una mejor ilustración y un mejor ejemplo de ese tipo de entrenamiento y de vida que un atleta lleva. Dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. Entonces vemos, si este pasaje, yo sé que muy recientemente lo hablamos, lo estudiamos hace un par de semanas atrás, pero hay dos cosas que podemos aprender de este atleta y del ejemplo que entonces Pablo le está dando a Timoteo como un buen atleta, o sea, que esté dispuesto a esforzarse, a dar lo mejor de él, como lo hace un atleta. Y entonces hay dos cosas que debemos aprender de los atletas, y lo primero es que debemos intentar ganar. O sea, no es solamente correr, no es solamente participar y tener un buen tiempo, ¿no? Yo creo que hoy en día vemos como en el área de deportes
Lo importante es que todos participen y tengan un buen tiempo. Y yo creo que no hay nada de malo en eso. O sea, hay algo saludable en eso, pero a la vez también creo que nos ha afectado en tener ese deseo de intentar ganar. Y luego lo pasamos a otros aspectos de nuestra vida y perdemos el deseo de intentar ganar o realmente lograr quizá eso que Dios nos ha llamado a hacer. Pero saben, no se gana en la vida, no se gana o se obtienen esos triunfos que quizás muchas veces vemos de otras personas y deseamos, pero esos no se ganan por accidente, no se ganan sin esfuerzo, no se ganan sin tener dedicación ni ponerse una meta. Esos requieren realmente ese sacrificio, y hay una diferencia en la manera que un atleta olímpico se entrena a lo que un aficionado o alguien sin realmente esa disciplina lo hace. Yo creo que podemos ver por qué muchos atletas llegan lejos, y es por el tipo de disciplina que ellos obtienen en su entrenamiento. Entonces yo te podría hacer esta pregunta: ¿qué tan en serio entonces vives para servir a Dios? ¿Qué tan en serio das realmente tu tiempo, te entrenas, te preparas, sirves en el llamado que Dios ha hecho a tu vida? Si es en serio, yo creo que entonces tienes todo el deseo de oír de Él constantemente, de hablar con Él, de obedecer lo que Él te llama a hacer. Pero si no es así, es más casual, entonces yo creo que eres quizá el tipo de persona que quizás solo busca de Dios en momentos de necesidad, o quizás solamente te congregas o escuchas su palabra quizás en Navidad o en Semana Santa, o sabes que son 3 veces al año importantes que tú vas porque pues tradicionalmente lo has hecho, y quizás con ese tipo de intencionalidad demuestra que quizá no tienes realmente ese deseo de ganar en el propósito en el cual Dios te ha dado, en el propósito por el cual Dios te ha creado, y el llamado que Él te ha hecho y te ha dado las herramientas y te ha creado en la manera necesaria. En 1 Corintios 9:24, nuevamente ahí, dice: ¿no se dan cuenta que de una carrera todos corren, o en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Entonces aquí es que nos enfatiza nuevamente: corran para ganar. Yo creo que un atleta, si va a participar, es porque su meta es ganar. No está participando para llevar un segundo lugar, para llevar un cuarto lugar, para llegar en último lugar. La meta de un atleta en el momento de competir es ganar. Y yo creo que todos en nuestra vida hoy podemos recibir este aliento, esta exhortación de parte de Dios en el llamado que Él nos ha hecho, en la vida y el propósito por el cual Él nos ha creado, y que te está llamando, que dejes de ser oidor y seas un obrero y seas un hacedor, que des lo mejor de ti, que realmente estés dispuesto a ganar, que estés dispuesto a hacer realmente lo necesario para alcanzar esa meta. Y número 2, lo que podemos aprender de un atleta es que debemos tener disciplina. Un atleta tiene un régimen de disciplina, no solamente física, pero alimenticia, de sueño, de cosas y actividades que debe de privarse para poder permanecer enfocado en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y Pablo nuevamente está diciendo ahí en 1 Corintios 9:25, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Entonces vemos que es importante que también tengamos esa misma disciplina. Y como te mencioné, recientemente enseñé un poquito más en cuanto al tipo de entrenamiento que estos atletas en esa época en la cual Cristo estaba hablando y que Pablo estaba diciéndole a los corintios, una ciudad romana que entendía lo que era el competir y entendía lo que era el entrenar, que muchos de ellos su entrenamiento era extremo, y cuando no dabas lo mejor de ti comías tierra y arena, ¿no? Es lo que decían. Realmente entonces vemos que sí hay una intencionalidad, no solamente de ganar, pero también de disciplina. Tenían una vida de disciplina. Entonces, ¿qué estás dispuesto a negarte a ti mismo para hacer y dar lo mejor de ti a Dios el día de hoy? ¿Qué es eso que quizás está impidiendo que puedas realmente dar todo de ti, o llevar esa vida disciplinada? Tu comodidad, la popularidad, el dinero, la fortuna, los bienes materiales, una carrera. ¿Qué puede estar impidiendo que des lo mejor de ti para alcanzar realmente esa meta que Dios tiene para ti, ese llamado que Dios tiene en tu vida? Debes de ser disciplinado e intentar ganar
en el área que Dios nos ha llamado a hacer. Y de nuevo, la disciplina es difícil. El ser disciplinados cuesta, el poder tener un tipo de entrenamiento para lograr una meta cuesta, requiere de sacrificio. Pero déjame decirte lo siguiente: el dolor del remordimiento es más grande que el dolor de la disciplina. Si no estás dispuesto a intentarlo y ver qué Dios puede hacer a través de ti y de ese sacrificio que va a requerir de tu parte para poder lograr y ser obediente a lo que Dios te llama, sabes, es más grande el dolor de no haber obedecido y de no haber hecho eso, porque nunca lo vas a saber, nunca vas a ver qué pudo haber hecho Dios en tu vida. Yo creo que el día de hoy Dios nos está retando nuevamente a que podamos dar todo de nosotros, todo o nada, dar lo mejor de nosotros al llamado que Dios nos ha hecho como un buen atleta que debemos de intentar ganar, que debemos de tener disciplina. Y el tercer ejemplo que Pablo le dio a Timoteo fue como un agricultor. Un agricultor, sabemos que hay muchas cosas que entiende, que hace, que entiende sobre lo que es cosechar, lo que es plantar. Pero lo único que podemos hablar y lo que quiero enfocarme el día de hoy nada más es que en el ejemplo que Pablo le da a Timoteo, le está diciendo que sea como un buen agricultor. Y entonces, ¿qué podemos aprender de ese buen agricultor? Es que debemos sembrar generosamente con fe. Un agricultor sabe que cuando va a tirar semilla, lo va a hacer con fe de que va a cultivar lo que está plantando. Yo creo que un agricultor no va a tirar una semilla en un lugar sin expectativa de recibir ese fruto o de cosechar ese fruto, o pensando, lo estoy dando pero no va a crecer, o va a venir algo y se va a llevar esa semilla, o va a venir algo que va a interrumpir y va a dañar la cosecha. Ellos están sembrando, están poniendo todo de su parte con una fe, creyendo que van a cosechar. Y yo creo que eso es lo que Dios espera de nosotros en el momento que estamos dispuestos a servirle y que lo hacemos generosamente. Y hay dos promesas que Jesús nos da a nosotros ser generosos. Y en Lucas 6:38 dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante, derramando sobre el regazo. La cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Vemos que Dios nos promete y nos dice que seamos generosos, porque de eso que vamos a dar, vamos a recibir. Y no es solamente dinero, no es solamente monetario lo que estamos hablando de esa bendición, pero estamos hablando del hecho de dar tu vida y la manera de tu servir. Marcos 10:29-31 dice: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos y terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecución, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Vemos realmente esa promesa de Dios, que como un agricultor plantemos y seamos generosos. Y la próxima semana, que vamos a estar terminando un poco más formalmente esta serie de enseñanzas, vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? Del estar dispuesto a dar todo por Él, a poder ser generosos y dar de lo que Él nos ha dado. Pero el día de hoy nada más quiero que podamos reflexionar, el que podamos dar lo mejor de nosotros en la manera que Dios nos ha llamado a servir, en lo que Él te ha llamado a hacer. Que no seamos más oidores, pero que seamos hacedores, que seamos obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él te está llamando a hacer, como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, y le recuerda que sea como un soldado efectivo, que sea como un atleta ganador y como un agricultor productivo, que podamos imitar esas características de cada uno de estos hombres en nuestra manera de servir y estar dispuestos a dar nuestra vida por lo que Dios te está llamando a hacer. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú, Señor, nos estás retando a que te podamos servir con gozo, con amor, y que demos lo mejor de nosotros para hacerlo. Señor, gracias porque
tú nos demuestras y nos mostraste primero lo que era el servicio al dar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Señor, y el día de hoy yo te pido que hombres y mujeres, jóvenes, niños que estén oyendo esta enseñanza, que estén viendo este video, Señor, que estén dispuestos a responder a ese llamado que tú has estado haciendo a sus vidas, que dejemos de ser oidores, pero que podamos ser hacedores, que podamos ser obreros, colaboradores de lo que tú deseas en cada uno de nosotros, Señor, y poder lograr tu propósito y traer honra y gloria a tu nombre. Señor, yo te pido que hoy podamos tomar esa decisión, cada uno en esa área que yo sé tú has puesto y la has señalado, y estás en este momento tocando el corazón de alguien, recordándole que le has llamado para ese propósito, que pueda decir: heme aquí, yo estoy aquí, voy a responder a tu llamado, y que esté dispuesto a hacerlo y dar lo mejor de sí mismo para poder servirte, para poder ver cómo tú haces algo maravilloso y una obra maravillosa a través de él, de ella, que no solamente va a ser de bendición en su vida, pero va a ser de bendición en la vida de muchas otras personas y va a traer honra y gloria a ti. Señor, yo te pido que tú les bendigas en esta decisión, que tú les muestres y les proveas en cada paso como tú estás a su lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, recuerda que el enemigo desea evitar que seamos esos obreros que Dios desea, y va a tratar de interrumpirlo, va a generar temor, va a generar pruebas a tu alrededor, pero recuerda que Dios está a nuestro lado, que Él nos sostiene en su mano y que nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Así que yo te animo que el día de hoy tú confíes en Dios, respondas a su llamado y veas lo que Él va a hacer en tu vida en los próximos días y en el tiempo que viene. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.